Entonces, lo que van a hacer ahora, los que están con máquina, apagan su máquina, ya la máquina, y después se vienen a Settings. Después de Settings se van a agregar, seleccionan disco duro, seleccionan SCSI y nuevo disco virtual. Aquí le dan el tamaño, ¿ya? Podrían manejar de tamaño 30 o de dos tamaños diferentes para que puedan diferenciarlos. ¿Ya? Puede ser, digamos, 30 el primer disco que van a agregar y 40 el segundo disco. ¿Ya? Después, esta opción de aquí es Split, es para dividir en archivos pequeños. Esta es la que realmente agarra y los 40 gigas utiliza, que es lo que no van a usar. Solamente sería esta opción. Aquí pueden, sin cambiar la extensión, pueden renombrar el disco, ¿no? Con un nombrecito más, por ejemplo, pongámosle disco 01.mdk y termina, ¿ya? Entonces, en máquina apagada, agreguen los discos, ¿ya? Entonces voy a poner pausa a la grabación. Grabación. Una vez agregados los discos, prenden la máquina y vamos a hacer aquí antes, me voy a hacer un... No, esto es solamente para mí, por si acaso. Mm, ya. Entonces ejecutan el comando fdisk-L. Y esto les va a mostrar. ¿Ya? En mi caso, bueno, es una máquina que ya está con... van a ver aquí SDB y SDC. ¿Ya? fdisk-L. ¿Ya? Ya, voy a dejar mi máquina sin ninguna configuración, ¿ya? Pero para eso voy a hacer una pausa. Ya, esperen un momentito y vamos a iniciar conmigo. Reanudamos la grabación. Ya, ustedes deberían tener algo como esto, ¿no? El tamaño obviamente es diferente, pero tienen que ver algo como esto. SDB, SDC, ¿no? Estamos así, ¿no? Ya. Entonces, lo importante aquí es encontrar que el disco A, SDA, es el disco que está el sistema, ¿ya? El sistema operativo. El B es el segundo y el tercer disco que han agregado, ¿ya? Hasta ahí está claro, ¿no? ¿Ya? Bueno, hicimos también esto del FDISC con los de TCO conmigo, ¿no? Para la parte para explicar un poquito cómo es el layout del sistema de archivos, ¿no? Entonces vamos a empezar por el SDB y después el SDC, ¿ya? Vamos a entrar fdisk dep SDB. Entramos al disco, segundo disco. Y aquí le digo nuevo. Le digo partición primaria. Ya voy a crear una partición que ocupe todo el disco. Entonces voy a crear la partición 1. El primer sector, ya si se acuerdan, es el primer espacio libre. Y el último sector es el último espacio libre y acepto. ¿Listo? ¿Ya? Y grabo con W. Entonces, cuando acepto por defecto, tanto el inicio como el final, lo que estoy aceptando es el primer espacio libre, que es el inicio del disco, y el último, el final del disco. Estaría aceptando todo. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo ahora, estamos viendo una configuración avanzada de disco que es LVM. Ya después vamos a ver RAID. ¿Ya? Entonces, ahorita estamos haciendo LVM. Lo que hicimos en TCO como parte de la práctica de sistema de archivos era la configuración clásica de particionamiento. ¿Ya? En este caso, vamos a hacer LVM, que es una forma que tiene Linux para poder manejar el disco.
¿Ya? Entonces, voy a crear una partición, ¿ya? Y si me fijo, y si vuelvo a ejecutar fdisk -L, me va a aparecer aquí el SDB1, ¿no? Podría colocar de esta forma para ver directamente el disco. Tengo una partición. Voy a hacer lo mismo con el disco C. Con el disco C, SDC, creo una nueva partición primaria, la partición 1, desde el primer sector, último sector, y grabo. Listo. Estamos ahí, ¿no? Entonces, en ambos casos, tengo una partición en cada disco, ¿ya? Bien. Ya, lo que voy a hacer es, tengo mis notas aquí de los comandos que vamos a utilizar y voy a empezar. ¿Listo? Bien. Todos estamos entonces hasta aquí, ¿no? Cada uno una partición. Ya. Bueno, con que tengan un disco con partición está bien. ¿Ya? Bien, entonces son estos comanditos. PB display para mostrar si hay algún volumen físico. ¿Ya? Y PB create para mostrar, para crear un volumen físico. Son tres pasos, en realidad son tres comandos que ejecutan. PB create, BG create y el create. Son tres pasos, tres comandos que ejecutan. ¿Ya? Ya, antes, pero de ejecutar, vamos a ejecutar este comando blkid y vamos a ver el estado de los discos. Fíjense, la partición SDA tiene su tipo de archivo, ¿no? El otro igual, ¿sí? Tiene un ID, un identificador de partición. Y la B1 y C1 no tiene más nada de información, ¿no? Está vacío. Entonces vamos a crear pbcreate dep sdb1. Es bien simple, solo que acordarse tal vez un poquito toma su tiempo. Listo, ya está. Ya, y después ejecutamos pbDisplay y me va a mostrar que tengo ya un volumen físico. Eso es lo que tienen que ver. Son tres pasos. Primero tenemos que crear el volumen físico, después un grupo y después el volumen lógico. Volumen físico nomás. Bien. Ah, Voy un ratito dejar de compartir. Ah, Vamos a poner pausa a la grabación. Ya tenemos el volumen físico creado y ejecutamos el volumen físico. Veremos si tenemos grupo. No tenemos nada. Y aquí creamos bg create. Le vamos a poner a ASO GRP y dep sdb1. Listo. Ya se ha creado. Y revisamos. Y esta es la información que tengo, ¿no? Ya. Entonces, el paso son sencillos. Tal vez memorizar un poco va a costar en lo personal. Ya me he olvidado muchos de los comanditos, pero el segundo paso es crear el grupo con bg create, un nombre cualquiera y el disco.
la partición, ¿ya? En este caso es SDB1, ¿ya? Ahora, fíjense cómo ha quedado el disco. Voy a ejecutar el comando blkid, ¿ya? Fíjense, aquí está, ¿no? La información del disco. Dice SDB1, el VM22 member, ¿no? Entonces el disco ya tiene otra configuración. Aquí, si se fijan, en el disco SA2 que contiene el sistema operativo, tiene otro tipo de configuración, ¿no? En cambio, este de aquí está como LVM, ¿ya? Y el de abajo, SDC1, no tiene nada, ¿ya? Y por último, es crear el volumen lógico. Y el volumen lógico, vamos a crearlo de la siguiente manera. El VDisplay, este sí es de el VCreate. Ya. Esto es, sí, ya, es el VCreate menos L más, aquí le colocan el tamaño de su partición, ¿no? Por eso pueden ver con VGCreate, VGDisplay. Aquí les avisa el tamaño, es 20 gigas. En mi caso es 20 gigas, ¿no? En ustedes debe decir 30 gigas. ¿Qué? Ya. Entonces vamos a hacer LVCreate menos L más 20 GB menos N, el nombre que se llame, digamos, privado. Y aquí va a ir el nombre del grupo, ASOGRP. ¿Ya? Me va a salir este mensaje de que tengo espacio insuficiente. Hay que reducir una unidad para que pueda crearse. Le vamos a poner, por ejemplo, 19.9. Y le digo yes y ya está. Entonces, solamente es eso, ¿no? Si lo memorizan, genial, ¿no? Es menos L más el tamaño que va a expresarse más tamaño en GB mayúscula, menos N, un nombre, y el grupo. O sea, este ASOGRP es el VG name, ¿sí? O sea, el VG, este de arriba es el resultado de ejecutar un VG display. O sea, es lo que he creado con VG Create, ¿no? Entonces, primero creo el volumen físico, después creo el volumen, el grupo de volumen con VG Create, y después de que tengo el volumen, el grupo de volumen, creo el volumen lógico, especificando ¿no? El VCreate menos L 19.9 menos N es el nombre del volumen lógico, a su GRP es el grupo de volumen. Entonces, esos dos valores especifico y se va a crear. Y nada más, así de simples. Bien, después que sigue, colocamos el VDisplay y ahí tenemos la información, ¿no? El dispositivo ahora es este, DEP ASO GRP privado. Ese es el nombre del volumen lógico es privado. El nombre del grupo de volumen es ASO GRP. Este es su ID y bueno, otras informaciones relacionadas como write access, status y demás. Y el tamaño. Entonces, lo que sigue aquí es crear su sistema de archivos. Vamos a crear aquí el extendido 4. ¿Sobre qué? Sobre deb ASO GRP privado. Este nombre, este path. Este es el que utilizo. Entonces lo voy a crear el sistema de archivos. Listo, ya se ha creado. Y después voy a montar para poder utilizar el sistema de archivos, que es utilizar un mkdir. Bueno, en realidad tengo que montar en la carpeta MNT. Digamos, aquí voy a crear una carpeta que se llame LVM. Y voy a montar ahí. Mount -t extendido 4. Es el sistema de archivos que he configurado, ¿no? Que he creado. Aquí dev aso grp privado
y aquí el punto de montaje. Y ya está. ¿Ya? Entonces, la configuración LVM me ha cambiado el nombre del dispositivo, ¿no? Porque cuando usábamos la configuración clásica para montar, ¿qué hacíamos? Dep SDB1, punto de montaje, ¿no? En este caso es la asociación de el grupo de volumen más el nombre del volumen lógico. Ese es mi nuevo dispositivo. Entonces, al momento de montar, utilizo dep aso grp privado. Ahora, si no me acuerdo cuál es el nombre, simplemente ejecuto el vdisplay y el vdisplay me va a dar el nombre, que es este, ¿no? Este. Este es el que utilizo como dispositivo para poder montar. Nada más. Y ya está montado, ya lo puedo utilizar. Ahora, si ejecuto blkid, fíjense, aquí aparece el dispositivo. Esta es la otra manera de poder identificar al dispositivo, ¿ya? Ah, las dos formas son válidas. Dep aso grp barra privado, que sería tal vez la más recomendable porque está la combinación del nombre del grupo de volumen más el nombre del volumen lógico. Este otro es dep barra mapper, es el nombre de volumen, grupo de volumen guión nombre de volumen lógico, ¿ya? Y me avisa el tipo de sistema de archivos que tiene, ¿no? Si me he olvidado qué sistema de archivos tiene, ejecuto el comando blkid y ahí puedo encontrar el disco, su sistema de archivos, ¿ya? Extendido 4 en este caso. Y bien, eso sería. Y bueno, ya puedo, digamos, copiar todos los archivos del etc, asterisco, -r, en la carpeta mnt lvm. Listo, ya está. Si ejecuto df-h, voy a poder ver que aquí está montada, ¿no? Está utilizando depmapper. Para poder desmontar, voy a utilizar, o bien utilizo barra dep, barra mapper, barra aso grp-privado, o bien barra mnt, barra lvm, ¿no? Y eso sería la configuración lvm, ¿no? Esa es la configuración de disco. Ahora, lo de configurar un disco. O sea, el clásico es crear la partición, crear sistema de archivos, ese es el clásico. Este es crear un volumen lógico, ¿no? Es otra manera de configurar el disco. Claro, claro, pero el dispositivo ya no es de STB1, sino es otro nombre el dispositivo. Ya, ahora, la ventaja que tiene es del volumen lógico es que se puede extender el volumen de tal forma de que puedo crear un solo volumen que contenga uno o más discos. Esa es la ventaja. Puedo, digamos, tener digamos, puedo que en el disco tenga dos particiones, partición B1 y B2, y lo que hago es ah, unir las dos particiones y hacer un solo volumen con las dos particiones, ¿no? Esa es la ventaja que me da del poder de esto de hacer volumen lógico. Obviamente todas las operaciones son con pérdida de datos, ¿no? No se preserva la información. O sea, me refiero en el sentido de que, digamos, tienes una máquina que está el disco duro está particionado en dos y quieres unirlo, se puede unir utilizando software para unir, ¿no? ¿Ya? En este caso puedo crear un volumen, digamos, si fuera ese caso, puedo crear un volumen, otro volumen y extender el volumen, ¿no? O sea, puedo extender el volumen para que utilice las dos particiones, como si fuera una sola unidad. Esa es la ventaja que me ofrece, ¿no? Eso no puedo hacer, digamos, con el esquema clásico, ¿no? Entonces, el esquema clásico es lo que conocemos como partición primaria, partición extendida, partición lógica. Eso sería. Vamos a poner pausa. ¿Alguna duda, consulta que tengan los que están en Zoom? Ya, ya. Ya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, ejecutamos otra vez fdisk-L y vamos a utilizar el otro disco, ¿ya?
y vamos a crear ahí volumen físico. pb create dep sdc1. ¿Ya? Entonces creo ahí. Y lo que voy a hacer es bg extend ASOGRP que utilice dep sdb sdc1. ¿Ya? Entonces, lo que estoy haciendo con esta operación es lo que les decía. El grupo de volumen estaba utilizando solamente la partición primera del segundo disco. Ahora le estoy diciendo que se extienda para que utilice la primera partición del tercer disco. Entonces va a utilizar la partición uno y la partición del disco 2 y la partición uno del disco 3. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ahora si nos fijamos en el VG Display, el tamaño en mi caso es de casi 40 gigas, ¿no? Porque en mi caso es 2020. En el caso de ustedes debe estar por lo menos 60, bueno, si han hecho, bueno, según el tamaño que han puesto. Ya, entonces lo que van a hacer es estos dos comandos, ¿no? Este de aquí, pbcreate y después bgextend para que utilice la segunda partición, el otro disco, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer. Sí, sí, el grupo de volumen es el que extiendes. ¿Qué? Bueno, si quiero utilizar todo el volumen, tengo que borrarlo y volverlo a crear. El bcreate, sí. Porque ahorita, a ver si nos fijamos, MNT, el VM, los datos siguen ahí, ¿ya? El dispositivo sigue montado, ¿no? Lo único que ha cambiado es que mi tamaño de grupo es de 39 y mi volumen lógico es de 19, ¿ya? Ahí vamos a probar este. Ah, ya, ya, vamos a poner un momentito pausa. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es extender el volumen y la extensión del volumen es ejecutar este comando. El big extend menos L más el tamaño disponible. Bueno, a ver, primero en mi caso son dos discos de 20 gigas cada uno. El primer volumen he creado de 20 gigas y lo he extendido para que utilice todo, los 20 gigas, que van a ser casi 40 gigas. Entonces, como ya tengo 20 gigas, ¿cuánto me falta para completar? Más 20. Puedo extender más 20 gigas más, ¿ya? Entonces, ahora si me fijo, bueno, esto ya está. El display, bueno, ya lo ejecuté el comando, ¿no? Y aquí está, fíjense, mi tamaño total es de 39.9 gigas, ¿sí? Entonces, el primero era de 20 gigas, bueno, 19.9, ¿no? Le he aumentado más 20, se ha extendido, ahora mi unidad es de 30. Sí, sí, eso es lo que he hecho. Y si me fijo aquí, siguen mis datos, ¿no? No se ha perdido. Otra forma de ver el disco es LSBLK, ¿ya? Y aquí puedes ver, ¿no? Que tengo el SDB1, la asociación con grupo y volumen lógico, y dónde está montado, ¿no? Así es.
No, digo, la misma nomás. La misma, sí. Lo único que hemos hecho es extender nada más. Sí, sí, nada más. Este es el extend menos L más el tamaño que puedo extender y el dispositivo, ¿no? Que es dep, ASO GRP, o sea, esta es la combinación, ¿no? ASO GRP es el, no, no tiene que ser de esa manera. O de la otra manera, dev mapper, ¿no? Sí, ¿ya? Ya voy a revisar. Vamos a poner pausa en la grabación. Entonces, bueno, este era el ejemplo entonces de poder extender un volumen. Si tuviera otro disco con otra partición, primero extiendo el volumen y después extiendo el volumen lógico, ¿no? O en su defecto lo vuelvo a crear nuevamente. En este caso, el LV extend mantiene los datos anteriores, ¿no? No se borra nada. Ya, ahora, bueno, lo que voy a hacer ahora es el deshacer toda esta configuración. Eso es con pérdida de datos, ¿no? Tengo que borrar y se va a perder la información. Entonces, lo primero que tengo que hacer es verificar que no esté montado. En este caso sí está montado, entonces tengo que desmontar. Un mount, puedo usar MNT LVM, ¿ya? Voy a volver a montar, mount menos T extendido 4 de ASO GRP barra privado de, aquí era MNT LVM, ¿no? Oh, ya. La otra opción es un mount utilizando este de aquí, que me está mostrando aquí, de mapper. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿no? ¿Ya? Entonces, el primer paso es que no tengo que tener ningún volumen lógico montado, vacío. Entonces, lo que tengo que hacer simplemente es primero ver el display, su nombre. Entonces le digo el remove. Oh, ujú. Entonces le doy el pat para que se pueda borrar. Ahora digo, want to remove and discard active logical volume. Yes. Aquí ya perdemos datos. Se borra. ¿Ya? ¿Sí? Y lo mismo aquí, BG display. Aquí sí voy a utilizar el nombre. ASO GRP, entonces le digo BG remove. ASO GRP. Se va a remover. Y finalmente, con PV display, ¿no? Tengo aquí SDB1, SDC1, entonces tengo que borrar cada uno. PV remove, dep SDB1 y SDC1. Y con esto me fijo el disco, ya no tiene LVM, ¿no? Entonces son los mismos pasos. Primero es LV remove, después BG remove, después PV remove. Y con eso restauro solamente a particiones. Ya no tendría volumen lógico. Si nos fijamos con BLKID, del kit, ya aquí está, ¿no? SDB1 ha vuelto a tener solamente, no tiene ya sistema de archivos, nada. Vacío está, ¿no? ¿Sí? Eso sería el camino inverso. Bien, eso sería.